Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de aquí del canal de Gnosis México. Para todos les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tratar un tema de una conferencia muy interesante, muy importante, donde vamos a hablar sobre el significado oculto de los sueños. Y en esta conferencia, como ustedes saben, hace muy poquito también hemos dado una conferencia sobre qué es los sueños y también la invitamos a verlo aquí en este canal. En esta en particular vamos a tratar sobre la interpretación de los sueños, cuáles son los mensajes que nosotros podemos recibir en los sueños, cómo poder interpretarlos y no dar solamente una interpretación de decir esto significa tal o cual cosa, sino también aclarar un poquito cómo hacer para que uno tenga los medios para interpretar cualquier tipo de sueño. Así que sin más vamos a comenzar y también invitarlos a suscribirse a nuestras redes sociales como Facebook, aquí en nuestro canal de YouTube, y también cualquier comentario será bien recibido. Entonces, el día de hoy nos toca esta conferencia que hemos titulado El significado oculto de los sueños. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido sueños diferentes de todo tipo y que no sabemos bien qué es lo que significan o por qué tenemos ese tipo de sueños? Entonces, los sueños a nosotros es algo muy importante. Ya nos decían los antiguos que a través del estudio que nosotros podemos hacer de nuestros propios sueños, podemos conocernos enormemente. Ya Platón hablaba de que los sueños revelaban cosas de la persona y que uno se podía conocer a través de los tipos de sueños que uno recibe. Son misterios trascendentales que tienen la vida que, uno de a poco puede ir conociéndolos, puede ir comprendiéndolos, puede estudiarlos, puede analizarlos y sacar conclusiones. Son muy importantes. Yo creo que es una cosa que realmente nos llama mucho la atención. Cada uno de nosotros, seguro que todos ustedes los que están aquí conectados, siempre han tenido inquietudes con respecto a los sueños, porque es muy enigmático. Realmente a uno le despierta muchas inquietudes, muchas dudas, muchas interrogantes de querer saber qué son los sueños y todo lo relacionado que tiene que ver con ese mundo fascinante. Parte de la vida de nosotros, cuántas no transcurre en el sueño y que hay cosas que están desconocidas. Entonces, de primer punto, fíjense que nosotros hablamos del significado oculto de los sueños. O sea, que los sueños tienen un significado. Cada sueño hay que analizarlo. Y aunque existen sueños que realmente transmiten muy poco, existe también, hay que ser sincero con uno mismo, hay un tipo de sueños que se le llama sueños inútiles, que transmiten muy poco. Sí dicen, pero lo que dicen es que hay que trabajar un poco más. Pero hay un montón de otros sueños que revelan muchas cosas que son interesantes para nosotros analizar. Entonces, antes de comenzar con eso, queremos ver que los sueños tienen mensajes, o sea, tienen un significado. Entonces, hay alguien que está transmitiendo algo dentro de ese sueño. Entonces, tendremos que analizar nosotros un poco eso. ¿Quién es el que transmite un mensaje a través de los sueños? Entonces, para eso, esta sería esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que busca comunicarse? Cada uno de nosotros, todos nosotros que estamos con cuerpo físico, tenemos este cuerpo físico, sabemos que los sueños son una expresión de una parte interna. Como comentábamos hace un rato, teníamos una conferencia donde explicamos esa conferencia que, si mal no recuerdo, le hemos titulado El enigma de los sueños, donde explicamos qué es el mundo de los sueños, qué es lo que sucede en el mundo de los sueños, qué es exactamente eso. Entonces, en esa conferencia nosotros hemos hablado que la conciencia humana, o sea, lo que llevamos cada uno de nosotros dentro, tiene diferentes planos de manifestación, que esas son diferentes regiones de la naturaleza o dimensiones de la naturaleza. Entonces, en esa conferencia lo explicamos bien, también cualquiera puede buscarlo en nuestro canal para interiorizarse un poco más de ese mundo de los sueños. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que entender
que así en el mundo en el que nos desenvolvemos, en el mundo físico, cada uno de nosotros tiene dentro una luz, una conciencia. Nosotros lo llamamos los estudiantes gnósticos la esencia, ese principio más trascendental y extraordinario que cada uno de nosotros carga dentro, ese principio que nos mantiene con vida, que nos hace posible la vida, ese principio que es lo más divino, lo más perfecto, lo más maravilloso y extraordinario que existe dentro de nosotros. Pero eso que llamamos esencia, si nosotros analizamos la palabra esencia o vemos qué es una esencia, vamos a ver que, por ejemplo, se usan esencias para hacer perfumes. Entonces agarran una tonelada por ejemplo, de rosas y eso la exprimen o la hacen un proceso de diferentes cosas para sacarle la esencia del perfume que tiene la rosa. Y de una tonelada de rosas quizás hacen muy poquito perfume de esa rosa. Quiere decir que la esencia es el contenido, el extracto de algo más grande. Nosotros también tenemos algo más grande que nos impulsa a nosotros, que está detrás de nosotros impulsándonos, queriendo que nosotros logremos algo, queriendo que nosotros avancemos. Entonces, esa esencia que tenemos nosotros aquí, que somos nosotros mismos y que estamos utilizando este vehículo que es el cuerpo físico, también tiene dentro lo que nosotros llamamos el ser. Nuestro ser es la realidad última de nosotros mismos. Algo extraordinario, totalmente desconocido, misterioso para todos, que sería la parte ya más interna, aquel principio del espíritu de nosotros mismos, que es el reflejo de esa esencia que tenemos dentro. Déjenme que pongo el puntero, así ya le puedo sacar. Vean que nosotros pusimos aquí un pequeño solcito y aquí ponemos un sol grande. Este sol grande está detrás de nosotros, impulsándonos. Cada uno de nosotros tiene ese ser, tiene un ser dentro que quiere conocerse a sí mismo y nos impulsa y nos da fuerza, nos quiere guiar por ese sendero del autoconocimiento. Entonces, nuestro ser, que es esa parte de lo más divinal y extraordinario que hay dentro de nosotros, entonces nos impulsa, nos lleva, nos irradia esa luz y envía también sus mensajes y sus impulsos. Entonces, nuestro ser nos quiere guiar y esos mensajes que llegan en los sueños pueden venir también de nuestro ser. Es una realidad también que nosotros tenemos que analizar, que no siempre vienen de nuestro ser, pero muchas veces también vienen en esos sueños, vienen ocultos, se filtran esos mensajes de nuestro ser que tenemos que estudiar, analizar y nos pueden guiar y nos pueden ayudar a mejorar nuestra condición humana y nuestro crecimiento interior. Entonces vamos a analizar un poco de dónde vienen los sueños y cómo es la relación que hay entre nosotros y lo que soñamos. O sea, los sueños son el reflejo de algo. Y eso es importante analizarlo para saber de dónde vienen esos sueños y poder buscarle un significado para ver qué es lo que está sucediendo y por qué estamos soñando con tal o cual cosa. Entonces, bueno, como decíamos, ¿con qué se relacionan los sueños? Nosotros, en el diario vivir, actuamos de diferentes formas. El organismo humano es una fuente transformadora de energía y para transformar esos tipos de energía tenemos 5 centros fundamentales que cumplen las funciones normales de nuestro organismo. De ahí se procesa lo que luego va a suceder en el mundo de los sueños y luego que vamos a soñar. Entonces es importante conocerlo. Entonces nosotros los llamamos los 5 centros de la máquina humana. 5 centros que en nosotros procesan diferentes energías y cumplen diferentes funciones en nuestra vida que son importantes analizarlas. La primera es el centro intelectual. El centro intelectual está depositado obviamente aquí en nuestro cerebro, tiene que ver con todo el proceso del pensamiento, del razonamiento, del análisis lógico. O sea, nosotros durante todo el día estamos pensando muchas cosas. Muchas veces lo que pensamos no va acompañado con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos comiendo, quizás preocupados porque tenemos que pagar
una deuda. Tenemos que pagar quizás la renta de la casa, o tenemos que pagar la letra del auto, o quién sabe, alguna cosa de esas. Este centro intelectual procesa ese tipo de energías, y entonces de ahí pueden surgir cosas que van a terminar proyectándose en el mundo de los sueños. Ese es uno de los centros, quizás no siempre el más importante, pero sin embargo sí nos va a ayudar a tener un análisis sobre lo que son nuestros sueños. En nuestros pensamientos pueden haber, como en cada uno de estos 5 centros de los que vamos a hablar, pueden haber dos aspectos fundamentales, o pueden manifestarse dos aspectos fundamentales. Por un lado, se puede manifestar nuestro ser, el que nosotros acabamos de comentar, que está por detrás de todos los mensajes que llegan a nuestros sueños y la simbología que tienen ellos. Pero también existe dentro de nuestra constitución eso que nosotros llamamos los defectos psicológicos, los errores, el ego, el mí mismo, nosotros lo llamamos, y que son aquello que personifica todos nuestros errores y nos lleva a cometer todo tipo de faltas. Entonces, por ejemplo, una persona puede pensar, por ejemplo, se discute con alguien y esa discusión lo lleva a pensar cosas, a imaginarse cosas en la mente de que discute, de que pelea y de que tiene un montón de situaciones con esa persona, ¿verdad? Entonces, esas cosas que hace en el centro intelectual, como decimos, terminan proyectándose en el mundo de los sueños. Entonces, a través del intelecto se puede manifestar nuestro ser, cuando por ejemplo se manifiesta la intuición, cuando nosotros estamos inspirados, o también se puede manifestar el agregado psicológico, que son los defectos que llevamos dentro. Esos defectos tienen atrapado nuestra conciencia y entonces hacen que nuestros sueños tengan que ver con nuestros defectos y no con la conciencia superlativa de nuestro ser, aquello extraordinario que nos da claridad y sabiduría para guiarnos en la vida. Existe otro tipo de centro, que es el conocido como el centro motor, que tiene que ver con todos los aspectos del movimiento, de la acción, de los músculos de nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros hacemos algo, alguna actividad, bueno, grabamos en ese centro motor parte de lo que estamos haciendo. El centro motor nos permite desenvolvernos, el trabajo, las actividades, los hábitos que tenemos. Van parte de esos hábitos, de esas acciones que hacemos, quedan grabadas en ese centro motor. De esas acciones también se proyectan hacia el mundo de los sueños diferentes aspectos, diferentes cosas. De todos esos hábitos, muchos de los hábitos van grabándose y uno repite de esos hábitos, repite situaciones en el mundo de los sueños y sueña con cosas que son de las que habitualmente hace en el día en el desarrollo de la vigilia, ¿verdad? Luego existe otro centro que es conocido como el centro emocional. Todas las emociones que nosotros tenemos, bueno, eso también van grabándose y luego quedan guardadas para proyectarse en el mundo de los sueños. Esa parte emocional, vamos a ver que también nosotros podemos tener dos tipos de emociones. Podemos tener emociones positivas o emociones que tienen que ver con nuestro ser, que son la bondad, la alegría, la felicidad, el amor, el altruismo, la caridad. O tenemos emociones negativas como el rencor, el resentimiento, las dudas, el miedo. En cualquiera de esos dos casos, sea una o la otra que tiene que ver con la parte emocional, también va a grabar parte de lo que después van a convertirse nuestros sueños. Entonces es importante nuestras emociones también para la parte de los sueños. Y es más, en este punto, el mundo de los sueños, como comentábamos en otra conferencia, tiene que ver con un cuerpo que es conocido también como el cuerpo astral. El cuerpo astral es un cuerpo exactamente igual al nuestro, pero que se desenvuelve en el mundo de los sueños. Ese cuerpo reacciona enormemente con las emociones. Es íntimamente relacionado con todo lo que nosotros tenemos como emociones. Esas emociones graban en ese cuerpo, graban en ese mundo de los sueños y entonces, se proyectan y a veces tenemos, o gran mayoría de las veces tenemos sueños relacionados con eso. En el centro motor, nos habíamos olvidado, nosotros podemos tener hábitos que sean
buenos hábitos, costumbres que tienen que ver con nuestro ser, con nuestra conciencia, o tienen que ver con defectos psicológicos, vicios y manías. Por ejemplo, si una persona tiene el hábito de meditar, de practicar oración, de salir al campo, de hacer caminatas, son hábitos que, bueno, son favorables para uno mismo, para el cuerpo físico y también para la conciencia que uno lleva dentro. Pero si uno tiene hábitos que son perjudiciales, como por ejemplo discute mucho, se pelea, no sé, tiene hábitos alimenticios muy desordenados, todas esas cosas también repercuten en la parte interior de cada uno de nosotros. Luego existe un centro que se llama el centro instintivo. Aquí pusimos un cuerpo con los órganos internos, porque el centro instintivo de nosotros maneja toda la parte, como lo dice, instintiva. Por ejemplo, la digestión, por ejemplo, la temperatura corporal, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Todas esas cosas no son voluntarias de nosotros. Están grabadas dentro de ese centro instintivo. Sin embargo, también de las actitudes y de lo que nosotros cotidianamente hacemos, ese centro instintivo empieza a grabar cosas. Hay veces que nosotros tenemos una reacción, por ejemplo, reaccionamos ante una situación de la vida sin ni siquiera haber pensado en eso, sin ni siquiera capaz haber tenido la reacción física, ni darnos cuenta que tenemos una emoción, sino tenemos un impulso que nos lleva a actuar de tal o cual manera. Entonces, la parte instintiva también graba muchas cosas que tienen que ver con el aspecto que se va a reproducir en los sueños. Hay actitudes que nosotros tenemos impulsivas. Por ejemplo, si alguien viene y nos dice algo que no nos gusta, nos dice algo que nos desagrada, que nos hiere la parte del amor propio, de la autoestima que nosotros tenemos la tendencia de reaccionar de forma inmediata e impulsiva. Y posiblemente tengamos la reacción de hacerle lo mismo o algo peor todavía de lo que él nos hizo a nosotros. Esas reacciones instintivas negativas son terribles, pueden llevarnos a cometer grandes errores en el mundo físico, pero también eso graba y proyecta ese tipo de reacciones en el mundo de los sueños. Y por último, tenemos un centro que es el centro sexual, el impulso que un hombre tenga, por ejemplo, con una mujer. Y entonces esas cuestiones también van a terminar grabando en la parte interna nuestra y se van a proyectar en ese mundo de los sueños. Entonces vemos, estos 5 centros son los que tienen que ver con lo que se va a proyectar en ese mundo de los sueños. Parte intelectual, ¿no? De lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros razonamos, de lo que nosotros actuamos en nuestra mente, de las cosas, hábitos, costumbres que tenemos, de la parte motora, de las emociones que sentimos, de los instintos que tenemos y también de los aspectos sexuales que quedan grabados para salirse y proyectarse en el mundo de los sueños. Puede ser que una persona tenga, por ejemplo, un desorden del impulso sexual, que es conocido como la lujuria, y donde entonces un hombre quizás anda viendo muchachas y viendo mujeres de aquí para allá y viendo su contorno físico, porque bueno, eso le produce esos aspectos internos, y entonces evidentemente eso se puede proyectar en el mundo de los sueños y tener sueños relacionados con el aspecto sexual. Una persona se puede discutir con alguien y también puede proyectar eso al mundo de los sueños. Esos 5 centros pueden estar dirigidos por nuestro ser, por nuestra conciencia, o sea, tomar sabias decisiones en la parte intelectual, motriz, emocional, instintiva y sexual, como por ejemplo lo hacían esos grandes maestros como Buda, Jesús, Mahoma, Fuxi, Confucio, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl. Esos grandes maestros que lograron despertar su conciencia tenían una sabiduría para guiarse en su vida. Y por eso podían desarrollar en esos centros, podían tomar sabias decisiones correctas. Evidentemente, los sueños de ellos iban a ser conscientes. Pero si en esos centros se manifiestan los defectos que llevamos dentro,
Por ejemplo, tenemos pensamientos negativos, tenemos malos hábitos, tenemos emociones inferiores, tenemos reacciones impulsivas y de forma instintiva, o tenemos un desorden en el aspecto sexual. Evidentemente eso termina proyectándose en el mundo de los sueños, y los sueños que vamos a tener no van a ser tan buenos, o hasta pueden convertirse en sueños inútiles, ¿eh? Sueños que no dicen nada, sueños que lo único que están diciendo es que nosotros actuamos de la forma cotidiana, evidentemente cometiendo demasiados errores. Con esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que los sueños son el reflejo de nuestra forma de ser, son el reflejo de nuestro comportamiento, son el reflejo de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, esos sueños dicen mucho de nosotros, nos orientan mucho. ¿Nos orientan para qué? Porque el sentido de la vida es venir a conocerse a sí mismo. Cada uno de nosotros, si le quiere buscar un sentido, va a haber que decir, por ejemplo, uno dice, tener dinero. ¿Es el sentido de la vida tener dinero? Y no. ¿Por qué no es el sentido de la vida? Porque hay muchísima gente que viene a este mundo y no va a tener nunca mucho dinero, o no tiene dinero. Y entonces su vida tiene un sentido. Sin embargo, puede ser que no logre ese objetivo que una persona tenga. Tener hijos. Hay personas que no tienen hijos en la vida. Algunos tienen la suerte de tener hijos, otros no. Tener pareja. Hay algunos que logran conseguir una pareja, y hay otros que no. O sea que el sentido de la vida no tiene que ver en sí mismo con lograr algo en este mundo, sino que el sentido de la vida tiene que ver con algún aspecto que es interno, de que uno pueda lograr algo internamente que trascienda las cuestiones de este mundo físico. Entonces eso es conocerse a sí mismo. El logro que nosotros podemos hacer es desarrollar nuestra conciencia. Nuestra conciencia puede trascender el mundo físico. Y ese es el verdadero objetivo de la vida. Entonces, nuestro ser siempre va a estar impulsándonos, orientándonos, ayudándonos, mandándonos mensajes para que nosotros podamos guiarnos en esta vida para lograr ese objetivo de conocernos a nosotros mismos. Entonces, a través de los sueños podemos nosotros ir reconociendo patrones que nos puedan ir diciendo cómo podemos ayudarnos a aprender en la vida. Entonces, para eso tenemos que saber el lenguaje de la conciencia. Bueno, ¿qué sería esto del lenguaje de la conciencia? Así como nosotros en este mundo vamos a ver que tenemos muchos idiomas, ¿no? Cada uno de esos personajes que hemos puesto ahí en la pantalla, están hablando, están transmitiendo un mensaje. Posiblemente, quizás alguno de los que está presente sabe lo que dicen ahí en alguno de esos mensajes. Pero bueno, yo la verdad que no tengo ni idea de ninguno de esos idiomas, ni el japonés, ni el árabe, ni el otro, el afrikaans. Ninguno de esos tres idiomas sé realmente qué es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no conocemos el lenguaje? Cuando no conocemos el lenguaje nos pueden estar diciendo algo trascendental para nosotros, pero si no lo entendemos no sabemos guiarnos. Vamos a poner un ejemplo muy quizás un poco descabellado. Supongamos que hay una bomba, ¿no? Y tenemos que cortar el cable correcto para desactivarla. Si estamos hablando por teléfono con un japonés o con un árabe o con una persona que habla afrikaans, y él nos está diciendo que cortemos el cable verde o el amarillo o el rojo y nosotros no le entendemos, no sabemos cuál es la decisión que vamos a tomar, no sabemos cuál va a ser. Y si corre el tiempo y tenemos que tomar una decisión, puede ser que por casualidad acertemos en cuál es el cable que cortemos. Pero si supongamos que tengamos 500 cables para cortar y nos esté diciendo tenemos que cortar tal cable, ese que está ahí, así, así, así. Pero si nosotros no lo entendemos, es muy difícil tomar la decisión correcta, ¿verdad? Lo mismo pasa con eso. Nuestro ser, nuestra conciencia, nos impulsa a tomar sabias decisiones, nos ayuda a tomar sabias decisiones. Sin embargo, si no sabemos cuál es el lenguaje que tiene, evidentemente no la vamos a saber interpretar. Esa frase que dice hola a todos, eso
eso que está diciendo aquí en este mensaje es esto, ¿verdad? Y esto sí lo podemos interpretar nosotros. El castellano, ¿no? El español, sí lo podemos interpretar porque ese sí lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un lenguaje? Hay que aprenderlo. Lo único que hay que hacer es aprenderlo. Y así como aprendimos a leer, que seguramente la gran mayoría de nosotros, o por lo menos sabemos el lenguaje español, bueno, así podemos aprender el lenguaje de la conciencia. El tema es que la conciencia no habla en ningún idioma en particular, sino que tiene un idioma muy propio. Es un idioma universal, es un idioma que tiene que ver con la conciencia, y la conciencia trasciende cualquier frontera, desde las fronteras de este mundo hasta las fronteras de cualquier frontera que nosotros nos imaginemos. Entonces, así como existe aquí abajo, hay un axioma de la sabiduría universal que dice que como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Nosotros, aquí en el mundo físico, tenemos este cuerpo, pero en la parte interna tenemos a ese ser que nos guía desde lo interior, desde lo oculto, desde lo desconocido, desde aquello que nosotros quizás ni nos damos cuenta que nos está guiando. Nuestro ser tiene un lenguaje, y ese lenguaje es de la conciencia. ¿Se acuerdan que recién en la primera diapositiva poníamos que el hombre, la persona, cada uno de nosotros, tiene ese pequeño solcito que está adentro, pero dentro también existe un sol grande, un sol inmenso que es de nuestro ser. Ese pequeño sol que está dentro de nosotros, de nuestra esencia, él, cuando despierta, esa esencia cuando despierta, se transmite como conciencia. Y como conciencia sabe interpretar los lenguajes de nuestro ser. En ese lenguaje se proyecta a través de los símbolos. Hay símbolos universales. Existe una región de la creación que es el mundo de los arquetipos divinales. Esos arquetipos divinales serían como el prototipo de todas las cosas del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo aquí en el mundo. Bueno, existe ese principio universal del cuerpo que nosotros tenemos en algún lado. Y ese principio universal ha ido descendiendo de esos planos superiores hasta llegar aquí al mundo físico. Esos símbolos que existen ahí son símbolos eternos, que no cambian con el tiempo. Son símbolos que se han mantenido durante toda la existencia y se van a mantener más allá del tiempo, de la distancia. Siempre van a ser los mismos. Uno de los aspectos que nosotros tenemos que aprender es la simbología universal. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, nosotros estamos transmitiendo desde nuestro querido país de México, donde tenemos pirámides, ¿verdad? Esas pirámides no son un patrimonio de México, son un patrimonio universal. Vemos pirámides en Egipto, los fenicios, los hindúes, en Centroamérica. ¿Por qué existen esas pirámides? Porque las pirámides son un prototipo universal que va a trascender más allá de la humanidad que vive en este planeta, sino que es un prototipo universal de la creación misma que existe en un lugar. Y que esos grandes sabios que existieron en esas culturas pudieron traer de ese mundo, de esos mundos internos, de ese mundo de los arquetipos universales, pudieron traer ese principio hasta aquí, hasta la parte física, y plasmarlo para poder realizar diferentes cosas, canalizar energías, tener lugares apropiados para emancipar su conciencia, hacer ceremonias dedicadas a los dioses para integrarse con la divinidad que rige los campos y tantas cosas, ¿verdad? Entonces vemos que ese principio está repartido en muchos lados. El origen de ese principio es una parte interior que todos nosotros tenemos. También existe otro lenguaje de la conciencia muy interesante que tiene que ver con los números. Los números existen en un mundo que es conocido como el mundo de las causas naturales. Se dice que nuestro maestro nos enseñan que los números son entidades vivas que transmiten conocimientos, que transmiten cosas universales también, mensajes, símbolos, valores, que a través de lo que es la sabia interpretación de esos símbolos, también conocida como la cábala,
La cábala es la ciencia de las interpretaciones. La cábala es la ciencia que nos permite a nosotros interpretar símbolos, interpretar números, interpretar formas, interpretar gestos, interpretar todas las cosas de la vida. A través de la conciencia utiliza la cábala para interpretar, para poder traducir esos mensajes que la vida nos entrega. Existen esos números y tienen un valor que, bueno, también en esta conferencia quizás se nos va a ir mucho el tiempo, vamos a hablar un poquito de eso, pero más adelante vamos a dedicar una conferencia exclusivamente a esa ciencia trascendental. También existe, relacionado con los números, un lenguaje de las matemáticas universales. Por ejemplo, hay principios que gobiernan la creación, que se plasman a través de funciones matemáticas o del lenguaje de las matemáticas. Los matemáticos en realidad no crean nada, sino lo que hacen es descubrir cuál es la relación de algo que existe en el mundo, un principio universal, con esos números. Por ejemplo, existe la ley de la gravitación universal que establece que la gravitación entre dos cuerpos es directamente proporcional a las masas que tienen e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. O sea, aumentan con la masa y disminuyen con la distancia que los separa al cuadrado. Esa función matemática, y uno podrá decir, pero matemáticas, yo no entiendo nada de matemáticas. No, es cierto, yo tampoco entiendo mucho. Sin embargo, ese principio es universal y nuestra conciencia, tanto la mía, la suya y la de todas las personas del mundo, sí tiene la capacidad de interpretar qué significa eso. Es más, hasta hay una técnica de meditación que es meditar en esas funciones universales, esas leyes, leyes matemáticas que definen principios de la naturaleza y que nos permite a nosotros liberarnos de la mente. O sea, uno podría meditar en eso. Bueno, entonces ahí están encerrados conocimientos trascendentales que nosotros podemos ayudarnos. Vamos a conocer ahora cuáles son las leyes que nosotros tenemos que utilizar para guiarnos en la interpretación de todos esos sueños y poder nosotros analizar un poquito esto. Como todos saben, cualquier pregunta que tengan con relación a el tema que estamos tratando, nos lo pueden hacer por el chat tanto del YouTube como del Facebook, donde nosotros vamos a recoger las preguntas más importantes que se realicen y al finalizar la conferencia vamos a estar tratando de darle respuesta a todas ellas. También invitarlos, si les interesan todos estos temas, a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en la página de Facebook de Gnosis México, tanto como el canal de aquí de Gnosis México, y también, bueno, darnos un like para poder compartir este conocimiento con todas aquellas personas que les interesan estos temas. Cuando ustedes nos dan un like a nosotros, bueno, eso ayuda a que se difundan estos conocimientos y puedan llegar a todos esos interesados que hay por ahí que seguramente están ávidos de conocer, ávidos de la sabiduría universal. Bien, entonces, vamos ahora a las leyes para interpretar los sueños. Bueno, existen 3 leyes fundamentales que nosotros necesitamos conocer cómo se manejan y cómo las podemos utilizar nosotros para interpretar nuestros sueños. Las leyes, aquí pusimos, ¿no? una balancita, un libro, ese martillo, esos símbolos que representan esas leyes. Las leyes son cosas que se cumplen, son principios que se cumplen sí o sí. O sea, hay leyes universales que querramos o no querramos, se cumplen. Las conozcamos o no las conozcamos, están ahí. Entonces nosotros, esas leyes, tenemos que saber cómo se manifiestan para poder nosotros ir analizando. Son 3 leyes muy básicas que nos aportan el principio universal de esa ley. Pero luego nosotros tenemos que luchar por despertar nuestra conciencia, por emanciparnos a nosotros para tener conciencia para interpretar esas leyes. Una de las leyes es conocida como las leyes de las analogías. Leyes de las analogías. ¿Qué significa? Bueno, recordarán que hace un momento habíamos comentado de que hay un principio, un axioma trascendental de la sabiduría que dice que como es arriba, es abajo. Bueno, por ejemplo, las analogías dirían que si nosotros soñamos con un viaje, por ejemplo, bueno, que la analogía dice que aquí en el mundo físico soñamos en la parte interna, soñamos con un viaje. Bueno, aquí en la parte
en la parte física, por analogías, podríamos viajar, podría producirse un viaje inmediato en nuestra vida. Vemos que hay una analogía, están representando exactamente lo mismo. Eso que está mostrándose en ese aspecto interno, en esos mundos de los sueños, bueno, va a reflejarse como una analogía aquí en el mundo físico, exactamente igual. Luego existe otra ley que es similar a esta, pero todo lo contrario. ¿Por qué decimos similar? Bueno, porque nos dan cosas, pero que después cuando se replican en el mundo de las formas, tienen que ver con algo opuesto. Por ejemplo, hay que lo que estamos viendo en la imagen, que son dulces, ¿no? Chocolates, caramelos, paletas, bueno, por ahí le dicen en argentino, por ahí chupetines, ¿no? Esos dulces. En el mundo de los sueños, esos dulces, por una ley de los contrarios, representan amarguras aquí en el mundo físico. O sea, vemos aquí que hay algo que nosotros podemos interpretar o hay algo que a nosotros nos transmite un mensaje y eso que está significando, eso que nos están mostrando, luego lo contrario tiene que ver aquí en el mundo físico, ¿verdad? Hay muchas cosas que para nosotros poder llegar a tener una buena interpretación de eso, necesitamos también analizar el contexto. No es solamente el hecho en sí mismo. Por ejemplo, un viaje, pero después ese viaje, quizás alrededor de ese viaje, tiene otras cosas importantes. Un viaje que se frustra, un viaje que sale mal, algo que sucede alrededor de ese viaje, que también es importante. Detalles que quizás si nosotros dejamos pasar nos podrían confundir en la interpretación que termina siendo lo real que suceda, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo soñarse con dulces que soñarse dándose un atracón de dulces. Si nosotros nos soñamos que, por ejemplo, tenemos una caja de chocolate de, no sé, 1 kilo de bombones y en el sueño estamos comiendo uno y otro y otro y otro y otro y otro bombón, entonces quiere decir que estamos comiendo mucho dulce. Ay caramba, ahí ya sería algo que quizás vamos a tener una amargura grande. Pero si nosotros quizás nos soñamos con que nos entregan una caja de bombones, que nos están entregando muchos dulces, pero nosotros en definitiva no los comemos. Por ejemplo, uno agarra en el sueño y le entregan los bombones y dice, bueno, pero lo dejo para después. Bueno, eso también está significando algo, nos están dándome. La amargura está por venir quizás, pero hay alguna forma de poder evitarlo. Nos están diciendo, fíjense que los sueños, como decíamos, tienen que ver con ayudas que se nos dan para que nosotros logremos un fin. Ese fin es de conocernos, ese fin es de tomar sabias decisiones. Entonces quizás en un sueño nos están diciendo, miren, te va a llegar una amargura. Entonces nos están revelando que tratemos de esquivar esa amargura teniendo una buena decisión. En ese caso sería no comer los bombones. En la parte física de aquí, del mundo, deberíamos llevarlo a analizar qué es lo que nosotros deberíamos hacer para evitar esa amargura. Evidentemente no va a ser no comer chocolate. No, tiene que ver con alguna otra cosa que va a desencadenar en esa amargura. Pero el mensaje nos están diciendo, la ayuda se está entregando, o sea, nos están dando orientaciones. ¿Por qué nos pueden dar mensajes en los sueños de cosas que van a pasar en el futuro? Porque el mundo de los sueños tiene que ver con la conciencia y la conciencia trasciende el tiempo, trasciende la distancia, trasciende un montón de cosas. Es por eso que hay personas que pueden haber soñado, por ejemplo, con un accidente en un viaje, un accidente aéreo, un accidente en cualquier cosa, y toman la decisión de evitar ese viaje o hacer algo que vaya a cambiar eso del viaje y pueden evitarse un dolor muy grande porque han sentido es un sueño premonitorio donde le transmitieron un mensaje y lo supo interpretar, supo darse cuenta de que eso tenía un valor y que valía la pena hacerle caso, ¿verdad? Y por último, como decíamos de los números, existe... vamos a ver que la analogía, tanto de las analogías que decíamos en un momento que tienen que ver con cosas similares o los contrarios, se transmiten por símbolos. Siempre se van a transmitir por símbolos.
Por ejemplo, no sé, un avión significa algo, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero son símbolos que representan algo. Pueden representar el símbolo en sí mismo o pueden representar lo opuesto a ese símbolo, ¿verdad? Bueno, y por último, la numerología. La numerología, que tiene que ver con esa ciencia, esa sabiduría que se transmite a través de los números, bueno, varía mucho. A los números nos pueden llegar de diferentes formas. Por eso pusimos aquí un reloj, porque es muy común el soñarse con horas, con días, con un calendario que tiene un número, una habitación, que quizás nosotros estamos entrando a una habitación de un hotel, estamos soñando que entramos a la habitación de un hotel y la puerta de esa habitación tiene un número, ahí hay un mensaje, ahí hay algo. Por ejemplo, nosotros estamos en un sueño comiendo con diferentes personas y alguien comenta, somos 5, entonces ya apareció el número 5 en el sueño. Bueno, ahí tiene que ver con algo, tiene que ver con un mensaje que tiene relación con ese aspecto que es los números. Los números, como decíamos, son entes vivos del mundo de las causas naturales, y lograr interpretar eso nos puede ayudar mucho a guiarnos y a tomar verdaderas decisiones más acertadas en nuestra vida. Entonces, estas tres leyes, la ley de las analogías, la ley de los contrarios y la ley de la numerología, nos va a ayudar a poder interpretar todos esos sueños. Cada número tiene un valor, tiene una representación, tiene una función dentro de la creación, y bueno, hay que ir conociéndola. En este aspecto, ahora un poquito más adelante vamos a hablar de unas generalidades con respecto a esto, pero bueno, siempre vale la pena estudiar y hay que profundizar. En esta conferencia estamos hablando sobre, volvemos a decir, las generalidades, ¿no? Y conocer cómo se presentan esos mensajes en los sueños. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a comentar cada uno de los símbolos que los grandes sabios nos han dicho que significan, bueno, estaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso también en nuestra página web vamos a dejar un libro del lenguaje de los sueños para que el que lo quiera lo pueda descargar. Y luego pondremos el enlace aquí en la descripción del video. Bueno, vamos entonces a estudiar algunas simbologías de eso que nosotros podemos ir soñando, ¿no? Que esos sueños que nosotros tenemos, bueno, vamos a estudiar algunos aspectos que nos puedan ayudar a interpretarlo. Comencemos con un árbol, que es el símbolo, el árbol. ¿Qué significa? Bueno, si nosotros vemos el árbol, vamos a ver que el árbol es el fruto de la naturaleza, el fruto de la creación. Un árbol tiene mucho que ver con la vida, ¿no? En un árbol, alrededor de un árbol, hay un montón de cosas. Hay hojas, hay flores, hay frutos. Van criaturas a ayudarse de ese árbol, a recibir sombra, a hacer del árbol su hogar, a alimentarse, no sé, hasta sentir, por ejemplo, un aroma delicioso, como el que tienen las flores de muchos árboles, ¿no? Entonces, ¿un árbol qué representa? Bueno, un árbol representa el trabajo interior de cada uno de nosotros. Un árbol, por ejemplo, si es un árbol frondoso, lleno de follaje, es parte de lo que se llama el trabajo que nosotros hacemos hacia la integración con nuestro ser, y es conocido también como la iniciación. Ese proceso que nosotros iniciamos al integrarnos con ese ser que cada uno de nosotros tiene adentro. Entonces, un árbol depende mucho de cómo lo veamos. Si es un árbol que está sano, es un árbol que tiene muchas hojas, es un árbol que tiene flores, por ejemplo. Ahora vamos a ver más adelante el símbolo que representan las flores. Si tiene frutos, eso dice mucho del árbol. Pero, por ejemplo, si soñamos con un árbol arrancado de raíz, bueno, un árbol arrancado de raíz es una simbología trágica. Estamos hablando de la vida que ha sido arrancada de la madre tierra. Entonces,
significa algo que no es muy bueno, no sería muy bueno. Pero, por ejemplo, si en vez de estar arrancado de raíz, ese árbol está, por ejemplo, deteriorado, pero no arrancado, ¿no? Un árbol quebrado, por ejemplo, que se le rompe una rama, hasta puede estar partido a la mitad, pero no está arrancado de raíz. Bueno, la naturaleza hay veces que es muy pródiga y trabajando mucho puede integrarse. Un árbol sin hojas, un árbol seco, todas las ramas. Bueno, quiere decir de que ese aspecto interno de cada uno de nosotros está un poco abandonado. El árbol representaría nuestro trabajo interior, a cada uno de nosotros. Entonces, si estamos soñando con un árbol, nos están diciendo de que hagamos un trabajo interior, trabajemos sobre nosotros mismos, busquemos desarrollar esa vida interior. Si el árbol está mal, nos están diciendo de que está mal nuestra vida interior. Si el árbol está roto, nos están llamando a recuperar esa vida interior. Nos están llamando a que nosotros hagamos algo por sanar esa vida interior. Es un símbolo muy interesante, muy extraordinario. Fíjense que, por ejemplo, se habla del árbol de Navidad y también dentro de la ciencia cabalística existe lo que se llama el árbol sefirótico, que es el árbol de la vida, ese árbol interior que nosotros tenemos que ir aprendiendo a desarrollar y a integrar. También fíjense que existe una simbología universal de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que Adán y Eva comieron de esa manzana, de ese fruto que era prohibido y así nos echaron del paraíso, ¿verdad? Bueno, quiere decir que existe, esa simbología existe y tiene que ver con ese trabajo interior fundamentalmente. Bueno, luego otra simbología que existe también muy conocida es el arco iris. El arco iris, ustedes saben que es el fenómeno en la parte física, es un fenómeno que se presenta cuando hay lluvia, cuando hay un poquito de partículas de agua en el ambiente, y que el sol lo que hace es utilizar esas gotas de agua como prisma y descompone la luz solar. La luz es importante, porque tener luz o no tener luz no es lo mismo. La luz, evidentemente, cuando se tiene luz, se tiene claridad, se tiene sabiduría, se tiene comprensión, se puede guiar en un camino tormentoso porque se tiene luz, pero si andamos a oscuras, caramba, no. Ese símbolo del arco iris es eso que estaba allá fíjense que aparece también ese símbolo en la Biblia cuando Noé, ¿no? En el arca de Noé le dice Dios que cuando vea un arco iris va a ser el símbolo de la alianza entre Dios y el hombre. Y luego pasó de un gran diluvio, de una gran catástrofe. Los aztecas también hablaban de esa catástrofe de los hombres, de los bolas de barro. Entonces nosotros vemos que ese símbolo del arco iris significa una alianza, o sea, es un símbolo provechoso, es un símbolo que a nosotros nos está dando un buen augurio, nos está dando una buena señal de que hay una alianza con nuestra conciencia, hay una alianza con nuestro ser, hay una alianza con algo que está más allá de nosotros, que nos puede ayudar, que tiene que ver con eso. Los colores en sí de la luz también dicen mucho. Los colores van diciendo cosas, no es lo mismo una cosa gris, oscura, negra, que nos da la sensación de algo tenebroso, de algo feo, de algo que a nosotros hasta nos puede dar miedo y pánico, como no es lo mismo que ver algo luminoso, algo que está con claridad, algo que bueno, nos da una luz que hace que nosotros sintamos ese cobijo interior, ¿verdad? Entonces es importante. Depende cómo está la manifestación de ese arco iris en nuestro sueño, nos dirá la relación que hay entre esa alianza. ¿Qué tal que nosotros veamos un arco iris, pero ese arco iris tiene algo que no está bien, algo que no es normal, algo que nos da la sensación de que hay algo que está mal? Entonces esa alianza nos diría que hay algo que tiene mal. Hay algo que nos está faltando, hay algo que hay que corregir para poder lograr esa alianza. Porque no todas las cosas que soñamos quieren decir que son logros que tenemos. Hay veces que son orientaciones para nosotros poder tener un logro.
Son orientaciones que nos dan para que nosotros podamos llegar a conquistar algo. No solamente, hay veces que los sueños tienen que ver con cosas que nosotros hemos hecho o hemos conquistado, pero hay a veces cosas que hicimos que están mal, hechos que hicimos que hay que corregir, pero también hay veces logros. Todo esto es muy, muy diferente y bueno, vamos a terminar cuando hablemos en la conferencia, vamos a hablar un poquito también de qué podemos hacer nosotros para ir viendo la interpretación justa para cada uno de nosotros. Por ejemplo, un vehículo, un auto, es un vehículo, ¿verdad? ¿Qué representará en nosotros un vehículo? Bueno, este cuerpo que nosotros tenemos, el cuerpo físico, es el vehículo que nosotros utilizamos. Nosotros, en realidad, somos una esencia, somos una conciencia que está viviendo dentro de este cuerpo. Entonces, cuando una persona sueña con un vehículo, bueno, tiene que analizar cómo está ese vehículo. Si está bonito, limpio, está todo arreglado, está todo funcionándole bien, bueno, quiere decir de que ese vehículo puede hacer que esté bien. Pero ¿qué tal que nosotros soñando que estamos utilizando ese vehículo, que hay algo que le suena, tiene algún desperfecto, se para en el camino? Bueno, eso también nos estará reflejando algún detalle que nosotros podamos tener con nuestro cuerpo físico. También podemos nosotros soñar con el chofer de ese vehículo y ya estaríamos hablando de otra cosa diferente. El chofer es el que guía el vehículo. Entonces, si decimos que el vehículo es la representación de nuestro cuerpo físico, entonces soñarse con un chofer significa soñarse también con el que guía ese cuerpo físico. El que guía ese cuerpo físico pueden ser dos. O puede ser nuestra conciencia, cuando nosotros tomamos decisiones sabias, cuando nosotros no violamos ninguna ley, cuando nosotros cumplimos con los principios universales de la creación y hacemos lo que nos corresponde como humanos, pero también puede estar guiado ese vehículo, o sea, nuestro cuerpo puede estar guiado por algún defecto psicológico, puede estar guiado por un rencor, un resentimiento, un odio, un celo, un engaño, una mentira, una cosa que nos lleva a hacer con este cuerpo, con este vehículo, a hacer algo que no está bien. Entonces también tenemos que ver eso tiene que ver con el chofer, quien está manejando a ese vehículo, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, soñarse con un baño de agua. Claro que ahí pusimos una cascada. Si uno se sueña en una cascada, ¿no? en un manantial de aguas puras, donde hay, por ejemplo, peces de colores que están... El agua es el símbolo de la vida. Así como representa la vida física, también representa la vida interior, la vida espiritual de una persona. Entonces, fíjense que el Maestro Jesús fue bautizado en ese río Jordán. Entonces, cuando uno se sueña con el agua, tiene que ver la característica que tiene el agua. No es lo mismo soñarse con aguas puras, con aguas que están llenas de vida, con aguas en un entorno natural, con aguas cristalinas, con aguas que, como decimos, tienen mucha vida. No es lo mismo que soñarse con aguas inmundas de desperdicio, de la industria, un agua que está llena de contaminantes. Eso tenemos que verlo. El agua es el símbolo de la vida, pero también en la condición en la que esté nos va a revelar cómo está nuestra vida. Entonces también importantísimo analizar esos aspectos. Siempre, por ejemplo, cuando uno se sueña con aguas sucias, lo lógico es que nos están llamando a limpiar nuestras propias aguas genésicas de vida, esas aguas que dan vida en nuestro interior, que no es otra cosa que nuestras energías que se procesan a través de lo que comemos, de la respiración y de las impresiones que recibimos. O sea que nos están llevando a que purifiquemos todo eso. Bueno, no vamos a poder hablar en esta conferencia sobre eso en sí mismo porque nos llevaría mucho tiempo, pero más adelante seguramente lo vamos a tomar como una parte de las conferencias que damos. Otro de los símbolos, una casa. Bueno, una casa, ¿qué sería? También es parecido al vehículo, es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, es muy común soñarse uno con la casa. Puede ser la casa donde creció, no siempre es donde está viviendo.
Uno es adulto, se fue de su casa, pero puede soñar la casa donde creció, donde estuvo en la infancia. Puede soñarse con esa casa y puede soñarse cómo están, cómo están las condiciones de esa casa. ¿Está limpia? ¿Está cuidada? ¿Está bien? Cómo está la casa refleja también parte de cómo estamos nosotros. Si esa casa está abandonada, llena de suciedad, está rota las paredes y todo aquello, bueno, nos están hablando, nos están diciendo de que nosotros tenemos ¿qué hay que hacer con una casa que está descuidada? Hay que repararla. Entonces nosotros lo que nos están llamando es a que reparemos nuestro comportamiento, reparemos nuestra vida, reparemos aquí donde estamos viviendo, ¿verdad? ¿Y qué es esa casa? El sol. El sol es, como decíamos hace un momento, es el símbolo de nuestro ser. Si, por ejemplo, soñarse con un amanecer, nos estarían llamando a nosotros a que despertemos a ese sol interior, despertemos nuestra conciencia, trabajemos en la meditación, en la oración, en la integración con nosotros mismos, para que ese sol amanezca, salga, surja. ¿Qué es lo que pasa cuando no está el sol? Lo que hay es oscuridad, lo que hay es tinieblas, lo que hay es que uno no puede ver. Y entonces no puede guiarse en el camino y comete toda clase de errores. Se puede extraviar en el camino, se puede equivocar de camino, puede caer en un hoyo, pueden pasarle cualquier cosa porque no tiene la luz, la claridad que lo va a guiar en el camino. Entonces, en un amanecer, ¿qué le están diciendo? Lo están llamando al despertar, lo están llamando a impulsar a que surja ese sol dentro de sí mismo. Pero ¿qué se pasaría, por ejemplo, si uno está soñando con un atardecer? O sea, el sol se está ocultando. O sea que lo que va a pasar después del atardecer es que van a venir la noche. Le están diciendo de que se está durmiendo la conciencia, se está perdiendo ese valor trascendental que cada uno de nosotros lleva, que es nuestra conciencia, la luz de nuestro ser. Entonces eso sería como un motivo de alerta. Nos están diciendo, caramba, póngale cuidado, porque se está durmiendo, se está perdiendo la conciencia. Otro de los aspectos que uno puede soñar con el frío, con el calor. Bueno, ¿qué serían esas cosas? Bueno, esas cosas son lo que nosotros cotidianamente recibimos, que son las situaciones de la vida. Hay situaciones agradables, hay situaciones desagradables. Pero entonces tener frío o calor significa que pudiera haber de ese tipo de situaciones que a nosotros no nos tiene que desesperar. Existe una máxima de la sabiduría universal que dice de que un sabio puede estar triste, pero nunca jamás caer en la desesperación. Puede estar alegre, pero jamás caer en la euforia donde se olvida de sí mismo por la alegría que está sintiendo. Uno tiene que aprender a estar equilibrado. Esas alegrías podrían ser esa temperatura alta, esas tristezas, esas amarguras, esas situaciones difíciles de la vida, podrían ser aquello que está frío. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar equilibrados. Vamos avanzando un poquito. El ejército. Si nosotros analizamos el ejército, vamos a ver que los ejércitos son para defender a un país. Podemos hablar como símbolo del ejército, la policía o cualquiera que hace cumplir leyes. ¿Qué significa dentro de nosotros? Eso mismo que estamos comentando, las leyes. Si nosotros tenemos un ejército que nos está defendiendo, bueno, sería un buen... ¿Quién no le gusta tener un ejército a su favor, verdad? Sería tener esa ley, esas leyes a favor de uno. Pero si el ejército nos está buscando, quiere decir que nosotros transgredimos leyes y que la justicia nos va a venir a buscar para que nosotros cumplamos con la deuda que tenemos ante la justicia por haber violado alguna ley. Entonces el ejército va por ahí. Vuelvo y digo, sea el ejército, sea por ejemplo, la policía, sea el símbolo, alguna autoridad que nosotros estamos soñando. Cuando nosotros soñamos con alguna autoridad, bueno, puede ir relacionada con respecto a esto. Siempre hay detallecitos y siempre hay cositas que puedan llegar a cambiar dependiendo del entorno. Es por eso que no podemos hablar de absolutamente todos los sueños porque es una infinidad de sueños, sería imposible. Pero hay ciertos patrones que nosotros podemos ir analizando. El burro. Fíjense que el burro es el símbolo de la mente terrena.
Fíjense que el burro, una de las características, uno dice, es terco como una mula, es terco como un burro. Bueno, esa terquedad tiene que ver con la mente. Ese símbolo también está en las Sagradas Escrituras. Fíjense, cuando el Maestro Jesús ingresa a la Jerusalén, ingresa en un pollino. Un pollino es un burro que nunca ha sido montado por nadie. Entonces no está acostumbrado a cargar peso en el lomo, no está acostumbrado a cargar una persona dentro, pero encima de él. Pero el Maestro Jesús va y toma ese pollino que nunca había sido montado por nadie, y entra, y el pollino, ese burro, está sereno, tranquilo. ¿Qué significa eso? Que el Maestro Jesús tenía un dominio de la mente. Cuando nosotros soñamos con un burro, bueno, nos están diciendo por un lado que tenemos que controlar la mente, o por el otro lado que la mente esa nos está controlando a nosotros y se está comportando con esa terquedad que tiene el burro. Son cosas que deberíamos de ir analizando dependiendo la situación en la que está el burro dentro de nuestro sueño. El león es el símbolo muy similar, bueno, en realidad es el mismo símbolo, casi que el ejército. Existe lo que se llama el león de la ley. El león es el rey de la naturaleza, ¿verdad? El rey de la selva. Es el que va y pone las leyes, el que pone orden. Bueno, entonces soñarse con un león significa soñarse con la ley, la ley divina, la ley de la creación. Entonces, si el león está enfurecido con nosotros, caramba, ahí preocupémonos, porque nos quiere decir de que el que administra la ley no está contento con nuestro comportamiento. Pero si ese león está tranquilo, manso, sereno, bueno, entonces quiere decir de que ese aspecto que administra la ley, bueno, puede ser que nos contemple estar a favor nuestro. Aquí vamos a nombrar de varios animales, ¿no? Nombramos el burro, nombramos el león, el pavo real. El pavo real es un animal maravilloso, es un animal hermoso. Uno ver un pavo real, la verdad, que asombra su belleza. Sin embargo, el pavo real en los sueños representa ni más ni menos que la vanidad, que el orgullo. Fíjense que si ustedes ven un pavo real, ¿qué es lo que hace? Delante de un espejo, vamos a ver que el pavo lo que hace delante de un espejo es pavonearse. ¿Qué es pavonearse? Mostrarse. Agranda levanta esas plumas hermosas que él tiene y se mira a sí mismo y se pavonea delante del espejo. Entonces el símbolo del pavo real representa eso, el orgullo, la vanidad, ese amor propio que tenemos, eso que la estima que tenemos sobre nosotros mismos, pero una estima desmedida, donde nosotros nos creemos más hermosos que los demás, nos creemos mejores que los demás, nos creemos superiores a los demás. Entonces soñarse con un pavo real, lo que orienta más o menos es que tengamos cuidado y analicemos cuál es la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Un perro. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, como ese símbolo, como amigo, también es una realidad, simboliza la amistad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un perro manso que está cerca de nosotros, bueno, representa esa amistad. Pero si es un perro que nos muerde, que nos ataca, representa la traición de un amigo, representa la traición de ese símbolo que es la amistad. También el perro tiene íntima relación con el chacal, y el chacal también es el mismo aspecto de la ley. Es por eso que el señor Anubis, ese regente de la justicia celestial que tenían como los antiguos egipcios, que era el que juzgaba a los muertos, ¿no? Y en el papiro de Nu habla de que todo muerto que desencarna tiene que enfrentarse ante el señor Anubis y hablar o defender lo que ha sido su vida. Ese es el símbolo del chacal. Entonces, cuando en el sueño tiene que ver con un perro, puede ser por un aspecto la amistad. Otro aspecto tiene que ver con la justicia, cuando es como un chacal, así más tipo chacal, y por otro aspecto tiene que ver con la pasión. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un perro sarnoso, un perro que está enfermo, un perro que tiene esas características que a nosotros no nos da muchas ganas de acariciarlo y demás, bueno, tiene que ver con esos aspectos de la pasión inferior.
Otro aspecto de la sabiduría universal es la serpiente. También la vamos a encontrar en un montón de culturas. Casi todas las grandes culturas han sido serpentinas, culturas serpentinas. Nosotros vamos a ver en la antigua India, esas culturas adoraban al Kundalini, la serpiente sagrada Kundalini. En los egipcios vamos a ver que tenían esa figura aquí en la frente de esa cobra sagrada. Los griegos tienen como la serpiente ese símbolo de la sabiduría y la vamos a encontrar en el caduceo de Mercurio, símbolo de la sabiduría universal y también símbolo de la medicina. Aquí en México nosotros tenemos a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Entonces, ¿qué representa la serpiente? Bueno, representa ese aspecto de la sabiduría, pero también tiene que ver con esa pasión que nos lleva a cometer errores. Entonces, no es lo mismo cualquiera de los animales que hemos nombrado, no es lo mismo si están mansos, que si nos atacan, que si están indiferentes, que si están en una condición negativa. Nosotros tenemos que analizar ese aspecto. Entonces, la serpiente es un símbolo maravilloso. Y por ejemplo, si nosotros nos soñáramos acariciando una serpiente, sería una cosa bonita. Si uno ha acariciado, si alguno de ustedes ha acariciado una serpiente, van a ver que al acariciar una serpiente se siente eso muy, muy, muy bonito. La piel de la serpiente es tan suave y bueno, y uno tiene algo que atrae esa serpiente, ¿verdad? Hay que saber manejarla. La serpiente, como esa sabiduría, también representa un impulso que bien encaminado, bien guiado, nos puede llevar a cosas trascendentales, pero mal encaminado nos puede llevar a cometer grandes errores. Así que son parte de los símbolos que tenemos que analizar. La escoba o los utensilios de limpieza. Evidentemente aquí encontramos la ley de las analogías y si nos están mostrando elementos de limpieza, nos están queriendo decir que tenemos que hacer una depuración, una limpieza interior. Tenemos que hacer algo que nos lleve a mejorar nuestra condición interna. Las flores, ¿se acuerdan que cuando hablábamos en el primer aspecto del árbol, decíamos de que un árbol puede tener flores y también puede tener frutos? Las flores son el símbolo de las virtudes del alma, de las virtudes humanas. Entonces, si nosotros soñamos con flores bonitas, lindas, un ramo de flores o un árbol frondoso lleno de flores, bueno, un jardín florido es un símbolo que nos está llamando a las virtudes que podemos conquistar, a las virtudes que pudiéramos llegar a tener en nuestro interior, pero también, por ejemplo, podrían estar esas flores marchitas, sin agua, secándose hacia abajo. Entonces nos están diciendo de que nos hemos olvidado de cultivar nuestro jardín interior, nos hemos olvidado de cultivar las virtudes de nuestra alma. Entonces, aquí vemos ese símbolo. Virtudes, depende cómo las veamos, depende lo que nos están transmitiendo como enseñanza. La lluvia. Fíjense que aquí en esta imagen la pusimos y encontramos varias personas. En este caso tenemos gente que está cubriéndose con un paraguas, ¿verdad? Pero también hay gente que no está cubriéndose con un paraguas. Entonces no es lo mismo. Ver la lluvia es el símbolo de las lágrimas, el símbolo de las lágrimas nuestras por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia, por algo que nos va a hacer llorar. Entonces no es lo mismo estar cubierto que estar con un paraguas, que estar expuesto ante la lluvia. Por ejemplo, fíjense que no es lo mismo la lluvia que el rocío. El rocío tiene que ver con la armonía, el rocío tiene que ver con la mística, pero las lluvias tienen que ver con las lágrimas. Entonces, un aspecto que podríamos darle una interpretación a las gotas de lluvia serían las lágrimas. Soñar que uno está expuesto a las lluvias, bueno, puede decirnos de que va a haber alguna situación dolorosa en nuestra vida que nos va a hacer llorar. Luego existe otro símbolo también muy, muy común que tiene que ver con las montañas. Las montañas son el símbolo de esa parte interior. Es por eso que Moisés, por ejemplo, fue a encontrarse con
con Jehová en una zarza ardiente, en un monte, en una montaña. ¿Eso qué representa? Esa parte interior, esa parte de adentro, mística. Fíjense qué grande es todos esos lamasterios, monasterios, esos monasterios tibetanos donde esos monjes tibetanos se reunían para cultivar el espíritu, para aprender a meditar, para despertar la conciencia. Los tenían enclavados allá en esos montes, en esas montañas, ¿verdad? Entonces, es el símbolo de esa parte interior, de ese mundo astral, del cual nosotros podríamos despertar conciencia en ese mundo. Así podemos analizar también de que si nosotros nos soñáramos con una montaña sucia, por ejemplo, o con una montaña que está muy elevada, también representa ese camino interior. Si nosotros nos soñamos escalando una montaña, subiendo una montaña, pero nos cuesta mucho, es muy dolorosa, nos encontramos con piedras que nos hieren las carnes y todo eso, bueno, son parte del sufrimiento que uno tiene en la vida para poder avanzar interiormente. En cambio, si capaz que nos soñamos subiendo con un sendero en una montaña, en un sendero más tranquilo, bueno, nos estarán diciendo de que tenemos más facilidad, si hacemos un trabajo interior, vamos a tener más facilidad para subir esa montaña. Las nubes. Las nubes es un símbolo de que las nubes, ¿qué es? Nublado, está nublado. ¿Qué quiere decir? Que no se puede ver el cielo, que no se puede ver la luz del sol, que nos está tapando algo. Bueno, esas nubes son el símbolo de los pensamientos. Todos esos pensamientos terrenos que tenemos dentro que no dejan vernos la realidad de las cosas. No es lo mismo soñarse que se disipan las nubes que soñarse que se cierra el cielo y se pone muy nublado. Entonces, son el símbolo de nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Se disipan las nubes. Nos están llamando a que nosotros disipemos esos pensamientos terrenos, disipemos nuestra mente de tanta preocupación, de tanto conflicto, de tanto problema, y nosotros logremos avanzar y tener más armonía interior. Luego, por ejemplo, otro símbolo son los zapatos. Los zapatos, ¿para qué los usamos nosotros? Para caminar, para viajar. Símbolo de los viajes. No es lo mismo. Si soñamos, por ejemplo, con un solo zapato, tenemos dos zapatos, si soñamos con uno solo, bueno, símbolo de la frustración en un viaje. Si soñamos con un zapato que está deteriorado, que está sucio, que está manchado, símbolo de un viaje que no va a andar muy bien. Pero si soñamos con unos zapatos bonitos, lindos, nuevos, símbolo de un buen viaje, algo que nosotros podemos ir haciendo. Existe también una posibilidad que a veces se cuenta de soñar que se sueña. Y soñar que se sueña sería más o menos como estar en el mundo de la mente. El mundo de la mente es un plano superior al mundo astral, que es el mundo de los sueños. Entonces, cuando se sueña que se sueña, tiene relación con la mente. Tendríamos que ver qué es lo que estamos soñando en ese sueño y, bueno, ir analizando algunos aspectos con respecto a eso. Hemos analizado algunos puntos, hemos analizado algunas simbologías que existen y son recurrentes y son fáciles de ver en los sueños. Habría muchísimas más para analizar, no los podemos hacer todas porque se nos haría un video muy extenso, pero cada uno de nosotros tiene que ir analizando eso. También hay una realidad muy grande que para nosotros poder tener una lógica y una claridad para analizar lo que nos sucede en la vida, y no solamente en los sueños, sino que en todo aspecto de la vida, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. O sea, tenemos que hacer un trabajo de conocernos a nosotros mismos. Es que la realidad de los hechos demuestra que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y esa falta de conocimiento nos lleva a cometer muchos errores, nos lleva a no tener claridad en nuestra vida, nos lleva a sufrir y nos lleva a hacer sufrir a los demás. Es por eso que nosotros los estudiantes gnósticos siempre buscamos conocernos, siempre buscamos tratar de aprender de nosotros mismos, de aprender de nuestros errores y dejar de cometer errores. Evidentemente eso se lleva toda la vida, ¿no? Hay que luchar mucho para hacer eso. También aquel que esté interesado en aprender cómo lograr conocerse a sí mismo, lo invitamos a participar de todos nuestros cursos que son totalmente gratuitos, y aquí abajo en la descripción del video hay un enlace para aquellos que quieran inscribirse a nuestros cursos, que vuelvo y digo son totalmente gratuitos, donde profundizamos
todos los fundamentos que uno tiene que aplicar en la vida para poder conocerse a sí mismo, para poder despertar conciencia y que sea la conciencia la que sepa interpretar todos los aspectos de la vida. Así que bueno, están invitados. Y por último, la ley de la numerología tiene que ver con un aspecto trascendental que nos enseñaron aquellos egipcios, que el libro de Tot es un libro que es también conocido como el Tarot, que son grabados que dejaron los egipcios con los números, y esos números transmiten un montón de enseñanzas trascendentales. No vamos a hablar mucho con respecto a esto porque es todo un tema de estudio y es muy profundo y muy interesante, pero lo vamos a abordar a lo largo del desarrollo de este canal, así que lo invitamos a suscribirse al canal para estar atento de los videos que vamos a ir sacando, y muy pronto sacaremos un video exclusivo sobre ese tema porque es muy interesante. Pero para ir más o menos redondeando, los tres primeros números, el 1, el 2, el 3, tiene que ver con la tríada, tiene que ver con la creación, tiene que ver con esos principios fundamentales de positivo, negativo y neutro, que son las tres fuerzas primarias de la naturaleza, que tienen que ver con ese aspecto divinal. Nosotros vamos a ver que esa tríada la vamos a encontrar en cualquier gran cultura que esgrimió una sabiduría. Vamos a ver que por ejemplo los hindúes tienen a Brahma, Vishnu, Shiva. Los los egipcios tienen a Osiris, Isis y Horus. Existen esas tres fuerzas, positivo, negativo y neutro, que dan forma a la creación y la vamos a ver contenida en el átomo. Y así la podríamos encontrar en todas las grandes culturas. El primero tiene que ver con ese aspecto del Padre, el Hijo, y el tercero, el Espíritu Santo. Entonces, el 1 nos habla de ese principio, del inicio de la creación. El 2 nos habla de ir modelando esa creación, tiene que ver con un aspecto femenino de la divinidad, por eso los egipcios lo llamaban Isis. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con el sacrificio que uno puede hacer por los demás. El 3 tiene que ver con también el respeto a la vida. El 4 tiene que ver con los elementos de la naturaleza, el 5 tiene que ver con la justicia, el 6 tiene que ver con los principios anímicos interiores, o también lo que es el alma, la indecisión también. El 7 tiene que ver con los triunfos y el orden que hay que darle a la creación. El 8 tiene que ver con cuando nosotros tenemos que responderle a la justicia por algún error cometido. El 9 tiene que ver con la soledad, con el análisis, con la reflexión. El 10 tiene que ver con la retribución que nosotros recibimos cuando hacemos las cosas bien. Y así podríamos empezar a hablar hasta los 22 secretos que tienen el número del 1 al 22, también conocidos como los arcanos de la naturaleza. Los arcanos son los misterios, los secretos que encierra la naturaleza, los misterios que encierra la sabiduría, los misterios que Dios ha puesto en todos los aspectos de su creación. Entonces, para eso hay que despertar conciencia. Como les digo, a veces pueden venir esos números, pueden venir en un calendario, en una hora, en un número que encontramos por ahí, en un grupo de personas, el número que está presente ahí. Bueno, puede venir por muchos lados. Cada uno de nosotros tiene que aprender a interpretar nuestros propios sueños. Cada uno de nosotros tiene que despertar conciencia, porque la conciencia es la que tiene la capacidad de interpretar los sueños. Pero algo que tenemos que analizar y tener muy en cuenta, que cuando nosotros vamos a analizar un sueño que hemos tenido, tenemos que ver qué ha sido nuestra vida, porque las cosas que hacemos cotidianamente van a reflejarse en el mundo de los sueños. Los sueños, por lo general, nos transmiten cosas que debemos corregir, cosas que debemos conquistar, cosas que hemos logrado, o cosas errores que estamos cometiendo, o nos están avisando de cosas que nos van a suceder, y bueno, a ver qué podemos hacer con eso. Pero es importante analizar nuestro diario vivir. Si nosotros vivimos peleando, si nosotros vivimos discutiendo, si nosotros nos enojamos por todo, discutimos en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, evidentemente los sueños van a reflejar eso, van a reflejar el conflicto, van a reflejar el problema.
Si nosotros vivimos todos los días preocupados solo por el dinero, por buscar dinero, por crecer económicamente, por cobrarle a los que nos deben, todo por ver qué cosas podemos comprar, codiciando cosas que no tenemos, entonces evidentemente los sueños van a ser reflejados por esa característica que tenemos en el diario vivir. Si nosotros en el diario vivir tratamos de estar ubicados, tratamos de preocuparnos por tener una vida equilibrada, tener hacer un poco de ejercicio para cultivar el cuerpo, pero también hacer cosas como oración, meditación, hacer runas, hacer prácticas que nos ayudan a tener una armonía interior, entonces evidentemente eso se va a reflejar en nuestros sueños. O sea, que los sueños son el reflejo de lo que nosotros vivimos de forma cotidiana. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta que podamos responder. Y entonces aquí tenemos algunas. Angélica Fonseca nos dice: wow, así que es lo que vamos viviendo en un momento y tenemos impresiones fuertes, lo podemos llevar a ese mundo de los sueños. ¿O puede un sueño decirnos algo que tengamos que aprender? Así es, tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver con las cosas que hacemos en el diario vivir. Esas cosas, claro, las más fuertes, tanto positivas como negativas, quedan marcadas y se reflejan y se proyectan a ese mundo de los sueños. Pero también nos pueden decir cosas que nosotros necesitamos hacer y lograr. Así que sí, los sueños nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida. Es bueno tener una libretita y anotar cuando uno se despierta, anotar lo que ha soñado y luego ir reflexionando durante el día, porque hay veces que se acuerdan más cosas. Cuando no se acuerda de las cosas del sueño, eso tiene que ver por un proceso que la naturaleza hace de transmitir la memoria onírica, la memoria de los sueños, a la memoria física. Y hay veces que eso no está bien armonioso y entonces se pierden algunos sueños y se olvidan. Y hay veces que se pueden recuperar con la meditación, con el análisis, con la reflexión. Cuando uno lo anota, eso ayuda a reforzar esa memoria y después la conciencia puede traer algún recuerdo más. Pedro Ramírez: ¿cómo saber si en un mensaje del ser desde el lenguaje de la conciencia y no una proyección de nuestros miedos? Bueno, es muy interesante eso. Es difícil de saber, es difícil de analizar porque ¿saben cuál es el problema nuestro para poder interpretar los sueños? Es la poca claridad que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos creemos que nosotros somos muy buenos, vamos a analizar que todos los sueños son cosas grandes que nosotros tenemos. Y hay veces que son miedos, hay veces que son proyecciones de esos defectos que cargamos dentro. Hay muchas cosas, pero también hay veces que son del ser. Consejo, Pedro: uno, quédese tranquilo, analice, sea reflexivo, tenga paciencia. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Entonces, uno cuando va aprendiendo, va analizando, va reflexionando lo que soñó y luego analiza su vida, cómo ha sido después de ese sueño, después va a ir encontrando la relación de las cosas que le ha tocado vivir en ese día o en esos días previos al sueño y lo que tiene que ver con ese sueño. Sin embargo, les quiero contar algo que no quiero desilusionar a nadie, pero hay sueños que se demoran hasta muchos años en lograr comprender su significado. Es por eso que uno tiene que guardar mucho silencio de las cosas que sueña y analizar y reflexionar en su interior para que sea la conciencia la que termine determinando, sea la que tenga la última palabra sobre cuál es el sentido y cuál es el mensaje que contenía ese sueño. Nena Daconte: ¿hay algún libro sobre el significado de los sueños? Sí, lo vamos a poner aquí abajo en la descripción. Si quieren, mañana volver a entrar a este enlace del video y lo vamos a poner en un ratito más el video para la descarga y poder analizar muchos símbolos más que tienen en ese libro. María Fernanda Cortés: ¿hay algún libro que también en el caso de los números y lo que significan o lo que puedan representar? Sí, en ese libro que vamos a dejar tiene
esos 22 arcanos, esos 22 secretos relacionados con esos números del 1 al 22 que nos van a poder guiar en esa interpretación que tiene. Igualmente, los invitamos nuevamente, como decíamos, a suscribirse al canal y nosotros todos los domingos a las 7 de la tarde estamos abordando diferentes temas de la sabiduría gnóstica y vamos a abordar uno con relación a ese tema de los números y la numerología y la cábala, obviamente. Antonio Álvarez, ¿tiene alguna bibliografía para abordar con el tema? Sí, lo vamos a comentar, como decimos. Entren el día de mañana a este enlace si pueden y vamos a poner el enlace para la descarga de ese libro del que estamos comentando. De nuestra parte, muchísimas gracias. Queremos invitarlos a la conferencia del domingo que viene, domingo 7 de febrero, donde se va a hablar sobre la era de Acuario. El 4 de febrero es un día importante con relación a ese aspecto de Acuario, que es una etapa trascendental que nuestro planeta Tierra tiene que ver, y los invitamos a un tema muy muy interesante, el inicio de la era de la luz, el inicio donde nosotros podemos acrecentar nuestra conciencia, y el domingo 7 de febrero estaremos hablando sobre eso. Bueno, nos dicen que hay una pregunta más, vamos a dar... ¿Es importante tener apuntes, un cuaderno para conectar esos sueños que tienen en diario? Sí, como decíamos hace un rato, recomendamos tener un cuadernito donde todos los sueños que uno recuerde al levantarse los anote en ese cuaderno como una bitácora para los sueños. Bien amigos, les agradecemos a todos su participación, la atención que han tenido para con nosotros. Los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal, a incorporarse a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de aquí de YouTube, y visitar nuestra página web gnosismexico.org.mx, que la vamos a estar desarrollando, están recién empezando, ténganos un poquito de paciencia, visítenla y ayúdennos a que este conocimiento llegue a todas las personas, a todos esos buscadores que realmente anhelan conocer. De nuestra parte, nada más, muchísimas gracias, Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Los esperamos el domingo que viene.